Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos, los estudios sociales con pensamiento crítico. Bienvenidos a su espacio Huellas. Como hemos venido anunciando y después de un buen tiempo de descanso regresamos a estos micrófonos para hablar de un tema. Creo que es el tema que más nos apasiona y eso que hay bastantes temáticas que hemos desarrollado en los últimos años, desde el año 2013 que iniciamos con esta iniciativa de divulgación y difusión en los estudios sociales en Costa Rica. Hoy vamos a hablar acerca del concepto, de la historia, pero sobre todo del debate actual, del debate ontológico, epistemológico acerca de los estudios sociales en Costa Rica. Para eso, como siempre, tenemos un invitado de lujo, una persona especialista en el tema y que ha publicado un artículo muy interesante que da nombre a esta entrevista, a este capítulo de Huellas, que es el profesor David González Sánchez. David, bienvenido a Huellas. Muchísimas gracias, Jamer. Un placer estar acá compartiendo con vos. Muchísimas gracias por la invitación, además. David González Sánchez es licenciado en Estudios Sociales y Educación Cívica por la Universidad Nacional. Es máster también en Estudios Latinoamericanos por esta casa de enseñanza. Ha hecho estudios de posgrado en currículo en Flaxo, Argentina. Tengo entendido que trabajó en el CIDE y también trabaja en la UNED, en donde es profesor universitario investigador y también es profesor en el Ministerio de Educación Pública. Precisamente hace unos pocos años, David publica un artículo que se llama Los estudios sociales de cara a la historia, provocaciones para un debate urgente. Creo que si en algo hemos coincidido muchas de las personas que nos han honrado con la presencia en este programa es sobre la necesidad de debatir constantemente el papel de los estudios sociales, de la educación cívica, su rol en cuanto a la formación del pensamiento, no solamente histórico geográfico, sino también político y de conciencia social de las y los estudiantes en Costa Rica. Entonces, agradecerte, David, darte la bienvenida, ojalá que sea la primera de muchas veces más que conversemos. De hecho, desde hace tiempo he tenido la intención de invitarte y te agradezco mucho que aceptaras y que estés con nosotros el día de hoy. David, para empezar, tal vez podemos hacer un trabajo como de ubicar en la historia, en la evolución histórica, el concepto, por un lado, de estudios sociales y por otro lado también cómo se llega a institucionalizar en Costa Rica esta asignatura. Claro. Bueno, mira, en este artículo en particular, bueno, es un ensayito que tenía aspiraciones de artículo revisando un poco las dinámicas discursivas que se habían dado en la academia. Ahí tuve que dejar de lado un poquito el proceso, si se quiere, genealógico de la asignatura, ¿verdad? Es decir, por dónde viene, cómo se constituye y demás. Es algo que he trabajado más recientemente, espero poder publicar algo pronto al respecto. Pero cuando me planteo este artículo me percato de varias cosas. La primera es que tenemos un ligero vacío, bueno, ni tan ligero, yo diría que es bastante amplio en cuanto a cómo estamos historizando la educación en general, pero también cómo estamos historizando estos elementos o estos dispositivos escolares que son las asignaturas, ¿verdad? Entonces, las asignaturas, así como el currículo, tienen un problema de historización en el cual se parte de que ya existen, o sea, ya siempre han existido. Y cuando hacemos eso, naturalizamos las prácticas, los discursos, las mismas relaciones que se establecen entre las asignaturas con otros espacios académicos y demás. Y en el caso de los estudios sociales, más concretamente, lo que hay que percatarse ahí un poquito es que realmente es una asignatura relativamente joven, ¿verdad? Si lo comparamos con el desarrollo del sistema educativo moderno de masas costarricense. Y además, creo que tendríamos que tomarlo como un objeto y preguntarle otro tipo de cosas, ¿verdad? Acá a mí me ha ayudado mucho algunas herramientas teóricas. Acá me gustaría solo mencionar para alentar un poquito también esta discusión, y es que las asignaturas escolares son objetos históricos, ¿verdad? Tienen una finalidad y además son producidas o son creadas
dentro del universo escolar. Es decir, ¿por qué esto es importante? Porque cuando estas asignaturas aparecen, bueno, los franceses inventan un concepto desde la historiografía de la educación, le hablan de disciplinas escolares, ¿verdad? Donde el sentido de disciplina no es en el sentido, digamos, que le vamos a dar después a las disciplinas científicas, sino es en el sentido de cómo esta asignatura, esta materia, tiene una finalidad dentro del sistema educativo de disciplinar, por un lado, la mente del niño o la niña, ¿verdad? Y por el otro lado, también disciplinar las prácticas cotidianas de este sujeto. Entonces, cuando uno se percata de eso, se ve que las asignaturas escolares tienen un lugar de producción muy específico que es para la escuela y por la escuela, ¿verdad? Entonces, casi todas las disciplinas escolares nacen primero que las disciplinas científicas que después les van a dar contenido, ¿verdad? En el caso de los estudios sociales, por ejemplo, en el contexto de los Estados Unidos, nacen en una discusión, bueno, ¿qué hacemos con este montón de niños y niñas? Ok, o sea, hay una preocupación fundamental de cómo educar, pero al mismo tiempo de cómo transmitir la cultura y además cómo otorgarles ciertos saberes, ciertos conocimientos que permitan a este sujeto caminar por el mundo desde una preocupación democrática a finales del siglo XIX, estamos hablando por ahí de 1890, por ahí en adelante. Y ya para 1910, 1905 hay toda un bagaje importante de parte de lo que se conoce de alguna forma como la Escuela de Chicago, no la neoliberal, ¿verdad? Sino esta escuela que tiende a una idea que después se le va a llamar pragmatismo, algunos otros le van a llamar la Escuela Nueva, y una figura fundamental ahí es John Dewey, eh, que se plantea, bueno, necesitamos un dispositivo, ¿verdad? Una asignatura en este particular que le provea a los estudiantes un conjunto de conocimientos, un cuerpo de saberes políticos, sociales, cívicos, que por un lado forme a este sujeto en sociedad, el respeto a la democracia y demás, pero que por el otro lado también permita la transmisión de la cultura. Entonces, eso es algo que uno podría ubicar, digamos, más sistemáticamente en este trabajo de John Dewey, que es Educación y Democracia. Pero bueno, la discusión está ahí y hay un artículo muy bueno de Thomas Fallans, por cierto, donde hace un análisis más filosófico de esta asignatura. Entonces, los estudios sociales, en el caso de los Estados Unidos, nacen en esta discusión de qué tipo de conocimientos, ¿verdad? Y qué tipo de estructura de saberes se debería crear dentro de un dispositivo como una asignatura para que pueda formar a estos sujetos. En Costa Rica eso va a llegar muy tarde, es decir, lo que existe dentro de, también además creo que es importante que acá aprendamos a diferenciar cuando hablamos de la educación en Costa Rica, y eso hace mucho la historiografía en este país, habla de la educación como una totalidad, ¿verdad? Donde todo es homologable, pero en realidad hay formas educativas que no necesariamente son escolarizadas. Entonces, acá yo me refiero, cuando digo sistema educativo, estoy hablando de esta ya construcción institucionalizada, eh, sistemática, gradual, que sería a partir de 1885, 86, ahí en adelante, ¿verdad? Donde hay todo un proceso de centralización, sin entrar, digamos, a nutrir el mito de la reforma de Mauro Fernández, que eso es algo que también hay que analizar eventualmente. Pero en esos primeros años, por lo menos desde 1886 hasta 1949, creo, lo que existe es asignaturas específicas, historia, geografía, primero instrucción moral y cívica, luego instrucción cívica y bueno, esas tres dimensiones están ahí. Y con el cambio de gobierno, algunos
autores hablan de que los estudios sociales nacen como una intención de proyecto o reflejo del proyecto de la Segunda República, que en parte es cierto y en parte me parece que puede ser un poco exagerado. Me parece a mí que tiene que ver más con un proceso de necesidad de sofisticación del tipo de conocimientos que se quería impartir para la formación de un sujeto, ¿verdad? O al final de cuentas la producción de un ciudadano. Y creo que el intento más acabado es en el 49, cuando hay unos primeros planes de estudio, y ahí se vinculan varios elementos: el discurso del desarrollo humano que está arrancando, y el discurso del desarrollo, digamos, económico, muy propio después de la CEPAL. Pero es hasta la década yo diría que finales de los 50, donde los estudios sociales ya aparecen como una asignatura con cierto peso dentro de lo que podríamos incluso denominar ya currículo. Y su finalidad es muy clara. Su finalidad es muy clara, es formar un sujeto ciudadano. A mí me gusta, bueno, eso lo podríamos ver, digamos, en el discurso oficial. A mí me gusta más pensarlo desde el concepto de disciplina escolar o asignatura escolar, que su función es la producción de un sujeto político, ¿verdad? Y por tanto, ese sujeto político requiere un conjunto de conocimientos, que ahí es donde entra las disputas por el poder, ¿verdad? Por el poder del conocimiento. Ok, se necesita historia porque es la base, se establece como una base de conocimiento, y se le va a agregar otros conocimientos, en este caso el geográfico, y obviamente la parte política institucionalizada o positivismo jurídico, que sería la cívica, ¿verdad? Claro, esta intención, creo que uno de sus principales promotores, ahorita no recuerdo el nombre, pero sí el apellido, es Zavala, ¿verdad? Tiene incluso su tesis de licenciatura, su trabajo de licenciatura es una fundamentación teórica a los estudios sociales. Y ahí lo que podemos hacer nosotros es una lectura de cómo este asesor hace una reinterpretación, ¿verdad? Eso te iba a decir, Zavala es como el primero de los asesores nacionales. eh, Exactamente. es como sí, sí, yo cuando he leído el texto y estaba cuando vi el artículo tuyo y también el de Antonio Salas, yo creo que también se menciona, pero sobre todo lo mencionas y ahí aparece como el primer, digamos, como el primer asesor nacional de estudios sociales. Entonces, Claro. siempre bueno, esto es importante y yo creo que es parte de la historia. Como recapitulando un poquito, disculpa que te interrumpa, David. Entonces, me gustaría como que nos ampliaras como esa precisión que haces en cuanto a el afirmar que no necesariamente, digamos, la decisión que se toma a inicios de la segunda mitad del siglo XX en Costa Rica con el establecimiento de una asignatura que tiene todo un corte profundamente funcionalista, pragmatista, ¿verdad? De Tackle Parsons, de John Dewey, de toda la lógica, digamos, del utilitarismo, si se quiere, norteamericano, y en esa necesidad de disciplinar una ciudadanía, un sujeto, un conjunto de sujetos acorde a un nuevo proyecto político, porque pareciera que va muy de la mano, ¿verdad? Como que por lo menos hay sospechas razonables de ver que el proyecto de liberación nacional de la Segunda República echa mano de una asignatura que le puede servir para reproducir y que luego va a ser también todo un tema de debate y de investigaciones. Vos decís que no necesariamente, pero que tiene una relación tal vez en la modernización de los currículums y la modernización de los sistemas educativos latinoamericanos, tal vez en el momento de todos estos procesos de industrialización incipiente que se dan en América Latina y que Costa Rica también es parte. Entonces, tal vez si nos desarrollas un poquito de eso, y disculpa la interrupción para seguir, digamos, ya ubicándonos en la segunda mitad, ya en cuanto a la materia, o la asignatura, perdón, es institucionalizada en el sistema educativo costarricense. Claro, a ver, yo digo no necesariamente, y aquí hay una advertencia tal vez epistemológica o teórica. A ver, cuando uno se plantea que la asignatura es un dispositivo solamente de reproducción ideológica, eso es algo que le puede restar mucha
potencia a los espacios educativos como espacios de producción propia. Es decir, lo que quiero decir con esto es que las perspectivas críticas del currículo, que han tendido mucho a hablar de una reproducción ideológica, ven, ¿verdad?, que lo que se escribe en el currículo inmediatamente pasa al aula o inmediatamente impregna al docente. Eso es cierto, como te digo otra vez, a medias. Eh, yo prefiero no ser tan eh, tajante en eso, ¿verdad? Y decir, bueno, claro, hay evidentemente toda asignatura escolar, como te decía, es una producción histórico-cultural y política. Entonces, evidentemente, un grupo de sujetos, con este señor Zavala, ¿verdad? Ahí ocupando un lugar importante, tal vez como asesor, eh, deciden darle cuerpo, darle contenido y además establecer una serie de objetivos eh, sociopedagógicos, bueno, hoy le diríamos sociopedagógicos, pero su intencionalidad es que esa asignatura tiene que cumplir un rol fundamental dentro del currículo. Claro, es un sujeto político con ciertas características que tiene que ver en alguna medida con el proyecto que se está construyendo Segunda República. Pues claro que sí, porque está inserto dentro de esa dinámica histórico-política de ese momento. Pero yo creo que además, ahí es donde lo empiezo a matizar, hay una recuperación o hay tal vez una serie de relecturas que hacen estos personajes que construyen estas políticas educativas, que yo creo que viene a sofisticar, ¿verdad?, el pensamiento pedagógico que existía al momento, o al menos las prácticas pedagógicas. Ya hay cierto camino recorrido. Muy interesante, por ejemplo, cuando uno se pone a revisar las revistas pedagógicas, cómo va trazándose una disputa por aquello que 1920, 1930, ¿verdad? Donde hay profesores que empiezan a hablar ya de ciencia pedagógica, ¿no? Ya empiezan a hablar de utilizar métodos, ya empiezan a leer, por ejemplo, a psicólogos, ya empiezan a leer, por ejemplo, a ciertos autores que además están consolidando las ciencias sociales en ese periodo, desde 1900, digamos, hasta la década de los 50, las ciencias sociales están eh, consolidando como espacios legítimos de producción de saberes. Entonces yo creo que claramente la asignatura tiene mucho de ese contexto histórico-político del proyecto de la Segunda República, por un lado, es decir, pero además hay una vinculación que yo diría que es general, se da en toda América Latina, y es el momento en que la educación se convierte en un eslabón completamente arraigado o ligado totalmente a las perspectivas de desarrollo. Es decir, ya a partir de los 40 no se puede entender la educación sin que sea un elemento para el desarrollo económico. Entonces, ahí creo que la vinculación sería entre la noción de ciudadano que se pretende y la noción de sujeto productivo para ese desarrollo, ¿verdad? Es decir, ahí no es que va a cambiar con las nuevas perspectivas neoliberales, que podríamos analizarlas ahora o en otro capítulo, bueno, sí, en otro capítulo del programa, pero por eso te digo, evidentemente hay una intencionalidad política que nace del proyecto de la Segunda República, pero también eso se va, digamos, matizando con la incorporación de otras lecturas, ¿verdad? Y es muy interesante también revisar qué leía esta gente, o sea, de dónde vienen un poco sus ideas, qué interpretaciones hacen, por ejemplo, de las ideas de John Dewey, de la escuela nueva, la escuela activa y demás, eh, y cómo crean un primer discurso o una primera práctica productiva donde el ciudadano que vamos a formar eventualmente va a contribuir al desarrollo del país. Ahí sí yo vería que hay una intencionalidad ideológica clarísima de fondo. Eh, pero cuando vemos los contenidos es algo todavía muy tradicional, ¿verdad? Una cuestión relacionada a la historia con la patria, ¿verdad? Las formas de convivencia social, pero siempre alentando al reconocimiento institucional. Además, venimos de una época muy convulsa,
ya o sea, de los principios de 1940, Costa Rica es un hervidero total y antes todavía, ¿no? Entonces tal vez hay una intencionalidad. Todo currículo tiene una intencionalidad política, eso es evidente, totalmente evidente. No sé si con eso... Sí, no, no, te agradezco, claro, claro, nos aclaras muchísimo y creo que es muy valioso hacer ese matiz porque no necesariamente pues se puede, tal vez lo que vos nos señalabas o lo intuyo de esta manera, es como hacer la simplificación de que la asignatura simplemente es una forma de reproducir y que hasta ahí llegan sus alcances, cuando realmente pues no es algo ni necesariamente de Costa Rica, sino de un proceso digamos, de una tendencia latinoamericana, global, si se quiere, en cuanto a a la vinculación de los currículos oficiales de la educación con los proyectos de desarrollo. Hablábamos de este proyecto de industrialización incipiente de América Latina y también de que es una asignatura y un campo digamos, de trabajo pedagógico en donde se construyen también sentidos contrahegemónicos, ¿verdad? Es uno de los espacios y por eso es que más adelante, y vos adelantabas el tema y me encantaría conversar en el contexto meramente del neoliberalismo, los estudios sociales y el neoliberalismo. Yo creo que en la actualidad sigue siendo hoy más que nunca una asignatura en disputa. De hecho, estamos tratando de hacer un poquito de investigación en ese sentido. Me gustaría ahora consultarte, David, acerca de, muy bien, una vez establecido en la institucionalidad del Ministerio de Educación Pública, la asignatura de estudios sociales con sus programas, con la fundamentación que hace Zavala en cuanto esta nueva modernización, por decirlo así, de los sistemas educativos y demás, ¿cómo acoge la academia a esta asignatura? Es decir, ¿cómo la academia integra bueno, una de sus labores fundamentales, que son los procesos de información inicial, y de cómo se articulan a partir de acá toda una serie de mallas curriculares en las universidades? Y creo que en el artículo usted, bueno, investiga particularmente en el contexto de la Universidad Nacional, pero creo que también es aplicable a la Universidad de Costa Rica y bueno, y luego más tarde a la UNED, pero me gustaría entender cómo se integra o cómo es acogida esta asignatura y cómo se institucionaliza en lo académico en las universidades. Claro, eso es un para investigar, yo creo que con todas las asignaturas. Eh, yo creo que una, un primer intento de institucionalización es a partir de los 50, unos programas que se plantean, creo que hay unos planes piloto, pero en primaria principalmente, con un espacio de formación escolarizado que estaba completamente relegado o supeditado, digamos, a la condición de clase de la población costarricense, era la segunda enseñanza. Incluso hay todo un debate que yo creo que tampoco se ha explorado mucho. Incluso Isaac Felipe Azofeifa discutía mucho eso ya en la década de los 50, ¿verdad? De por qué no se le había dado tanto espacio a la formación de lo que conocemos como secundaria popularmente, ¿verdad? Eh, y es a partir de las modificaciones, de las transformaciones en política curricular que se hacen de alguna medida dentro de todavía este brío de la Segunda República en los finales de los 50, principios de los 60, donde se establece obligatoria la educación secundaria, ¿verdad? Y también tiene mucho sentido, porque estamos hablando además de un sujeto político y productivo, o sea, necesitamos profesionalizar a esta gente de alguna forma, o por lo menos darle una base. Eh, y allí yo siento que ya la enseñanza, los estudios sociales empieza a convertirse en un espacio que requiere cierta formación más especializada, ¿verdad? Entonces ya vamos a necesitar docentes de segunda enseñanza y, bueno, ¿quién los va a formar? ¿Verdad? Evidentemente, ahí la Universidad de Costa Rica, que es la que está presente todavía en los 60, principalmente, no hay otro cuerpo, ¿verdad? Todavía creo que hay algunas remanentes de la Escuela Normal Superior, que además está en un momento de disputas, porque se dice, bueno, ¿qué hacemos con la Escuela Normal Superior? Eh, y Federico Malavasi, padre, ahora que se ha vuelto una persona bastante conservadora, pues tenía un debate interesante cuando decía, bueno, hagamos una universidad pedagógica, ¿verdad? Creo que también
Ladislao Gámez hablaba de eso, y es algo que no se concreta, pero bueno, para volver al punto acá, yo creo que empieza una acogida a partir del momento que se crean las carreras de enseñanza de los estudios sociales en la década de los 70, ¿verdad? Creo que anteriormente eran solo cursos de formación poco claros. Igual habría que investigar más ahí por dónde va un poco esa formación que era más que todo exigida primaria. Y ya la asignatura pasa a ser obligatoria en la segunda enseñanza. Y tiene más, además mucho margen de amplitud porque ya empieza a ocupar una o dos lecciones dentro del currículo, entonces eso le da cierto peso de importancia. Y yo creo que eso que vos decías ahora, ¿verdad? Por eso a mí me parece que hay que criticar con cuidado esta noción de que es una asignatura que solo reproduce ideológicamente algo, que sí lo hace, pero hay que verlo con matices. Ese es el discurso que yo creo que va a tomar parte de la academia eh, que acoge la asignatura de los estudios sociales, ¿verdad? Porque se le otorga a los que son especialistas. Y aquí es donde hay un juego a la inversa, es decir, lo que nace primero son las asignaturas escolares, ¿verdad? Y después vienen las disciplinas científicas, en este caso, por ejemplo, lo que va a ser historia y demás elementos, ¿verdad? Acá aparecen los estudios sociales como una especie de receptáculo, ahí sí, de reproducción de todo el conocimiento disciplinario. Entonces, y la percepción que van a tener tal vez algunos académicos es que los estudios sociales de por sí son elementos reproductores de la ideología del Estado, ¿verdad? Además, muy propio para la época, con todas estas lecturas del Tusser y demás. Y eso lo vas a ir encontrando en diferentes momentos. Yo me encontré un trabajo de licenciatura, creo que es del 2005, 2008 por ahí, donde imagínate, ya en 2005, 2008, estas estudiantes hacen entrevistas a profesores de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional de Historia, y la respuesta es la misma: no, es que de por sí los estudios sociales no son críticos, que vienen a reproducir la ideología del Estado. Pues ahí es donde se sientan dos elementos que después yo les voy a denominar subordinación. Por un lado, se parte que no es un espacio con posibilidades de producir un saber propio, ¿verdad? Porque solo reproduce la ideología. Entonces eso hace que los sujetos que están inmiscuidos en eso, docentes, estudiantes, no existan como sujetos, ¿verdad? O sea, no tienen capacidad de agencia. Y por el otro lado, como es un compendio de un montón de conocimientos, principalmente de historia y geografía, entonces el papel de la academia es darle esos conocimientos, ¿verdad? Y lo que le va a tocar es reproducir esos conocimientos. Entonces, se acoge como una visión muy simplista, ¿verdad? Por un lado, y establece también ahí sí ya una jerarquía académica. Nosotros hacemos ciencia, la historia, geografía y demás, y ustedes lo que hacen es mediar. Esta palabra es muy común dentro del discurso pedagógico acá que yo he visto en las universidades, es la mediación pedagógica, ¿verdad? Es decir, tomar lo que dice el currículo y llevarlo al aula. Y ahí hay todo un proceso que es obviado. Entonces, esta primera acogida es positiva porque le abre un espacio a la asignatura dentro de la academia, ¿verdad? Pero es un espacio que se empieza a convertir en un problema, ¿verdad? Porque, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hace esta gente? ¿Qué hacen los profesores de estudios sociales? ¿Verdad? ¿Y cuál es el lugar que se le otorga entonces dentro de la academia, por lo menos desde los 70 hasta los mediados de los 90? Es eso. Encuentren mecanismos para que el conocimiento puro que yo le estoy dando llegue al aula, ¿verdad?
Claro, se establece una, como vos decís, una jerarquía y una, pues también una relación desigual, epistemológica, académica, en donde por una parte están los historiadores, las historiadoras, los geógrafos, las geógrafas que producen el conocimiento, ¿verdad? Puro en su estado de pureza absoluta y un conjunto de personas que lo que haríamos sería transmitir, mediar, buscar técnicas para que eso sea comprensible para las niñas, los niños, los jóvenes, quitándole todo el valor, pues como vos decís, de agencia, teleológico que puede tener nuestra asignatura, nuestro campo de trabajo, y también pues reduciéndolo a una instrumentalización y a una reproducción del status quo, cuando realmente lo que demuestra la praxis es que tal vez de los espacios en donde se forma el pensamiento crítico inicial de las personas en la sociedad costarricense es precisamente los estudios sociales y la educación cívica desde edades muy tempranas y muchas veces, digamos, al contrario de las intencionalidades curriculares hegemónicas, y eso es muy visible hoy en día. David, vamos a hacer nuestra primera pausa. Vamos a ir a nuestra sección Voces Emancipadoras de la Educación Costarricense con nuestras compañeras, a quien también les damos la bienvenida en esta nueva temporada de Huellas, y en un momento regresamos.